Hola, bienvenido, bienvenida a Casa Solar y a su línea de trabajo de astrología. En este video vamos a revisar lo que es una carta astral, cómo está compuesta una carta astral y vamos a irnos al programa Kepler y al programa Harmón y vamos a visualizar en esos programas cómo se pueden ver esos diferentes componentes de una carta astral. ¿Qué es una carta astral? Una carta astral es la representación gráfica de cómo estaba el cielo en una fecha determinada. Puede ser la fecha de un nacimiento, puede ser la fecha de independencia de un país, puede ser cualquier fecha que nosotros queramos analizar. ¿Por qué es importante una carta astral? Porque nos ayuda a entender la influencia que se estaba generando a través de los planetas en ese momento determinado. Y esas influencias nos van a permitir saber las características y las particularidades que van a acompañar esa situación o ese momento. Vamos entonces ahora a estudiar cada uno de los componentes que forman la carta astral. Son 5 componentes. El primer componente de nuestra carta astral son las casas, las cuales dividen nuestra carta astral en 12 sectores. Cada uno de esos sectores va a mostrar algo específico de la vida de nosotros. El segundo componente de nuestra carta astral son los signos, y la función de los signos es decorar cada una de las casas, darles una fachada. Va a ser diferente si nuestra casa 1 está decorada con Aries, o si está decorada con Tauro, o si está decorada con Capricornio. Y así cada una de las casas va a recibir el decorado particular de un signo del zodiaco. El tercer componente de nuestra carta astral son los planetas, y los planetas son los actores de nuestra carta. Son los que van a representar diferentes papeles de acuerdo con la naturaleza misma del planeta, de acuerdo con el signo en el que hayan quedado y de acuerdo con la casa en la que se encuentren ubicados. Es decir, un Marte que haya quedado en el signo de Tauro y en la casa 3 ya nos va a mostrar toda una representación que va a tener ese planeta de acuerdo a esas características. El cuarto elemento de nuestra carta astral son los aspectos. Se dice que marcan la estructura de la conciencia, son los esquemas de conexión entre los planetas, la motivación vital. En general, los aspectos lo que nos van a mostrar es cómo se están relacionando los planetas entre ellos. Si son relaciones armónicas, si son relaciones inarmónicas, y eso nos va a permitir también entender cómo el planeta va a funcionar en nuestra carta. Si va a funcionar de una manera en que nos va a ayudar o va a funcionar de una manera en la que nos va a presentar dificultades, tensiones y vamos a tener que hacer muchísimo esfuerzo para poder sacar el mayor provecho de ese planeta. Y por último, el quinto componente de nuestra carta astral va a ser un círculo que ustedes siempre van a ver en el centro de la carta. A nivel de interpretación, pues no tiene en realidad un gran significado, pero sí nos va a ayudar a recordar que ese somos nosotros y que todo lo que está alrededor es la influencia que estamos recibiendo de ese mundo exterior. Y esa influencia es la que va a marcar muchos de los rasgos de nuestra personalidad y muchas de las situaciones de nuestra vida. Vamos a continuar ahora con la revisión de todos estos componentes de una carta astral dentro de los programas Harmon y Kepler. Vamos a iniciar con el programa Harmon porque es el que de una forma más didáctica nos puede ayudar a visualizar esos componentes. Ya después vamos a entrar a Kepler también para mirar allí cómo se pueden revisar. Es muy importante para el manejo de los programas Kepler y Harmon tener presente que estos programas manejan una codificación para poder mostrar o quitar elementos dentro de nuestra carta astral. Vamos a revisar cuál es esa codificación y mientras te la logras aprender, te recomiendo que la tengas anotada en alguna parte para que sea fácil después buscarla en el momento en que se requiera. La L minúscula va a ser siempre la luna. La H minúscula va a ser siempre Mercurio. Me imagino que tomaron la H minúscula porque en la mitología Mercurio es Hermes. La V de vaca minúscula va a estar relacionada con Venus, la E minúscula con el Sol, la M minúscula con Marte, la J minúscula con Júpiter, la S minúscula con Saturno, la U minúscula con Urano, la N minúscula con Neptuno, la P minúscula con Plutón. El signo de división va a representar o va a mostrar algo que se llaman los partes arábigos, que eso se
van a explicar más adelante, pero poniéndola o quitándola me los va a mostrar o no me los va a mostrar. La N mayúscula va a ser la representación del nodo norte y la S mayúscula me va a mostrar el nodo sur. En esta codificación es muy importante tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas. Si colocamos, por ejemplo, una E mayúscula, no nos va a mostrar el sol, va a mostrar alguna otra representación que él tenga configurada. Bien, ahora sí vamos a entrar a nuestro programa Harmon. Entonces nos vamos al icono de Harmon que quedó instalado ya en algunas sesiones anteriores, le damos doble clic. Si aún no lo has instalado, te recomiendo que te devuelvas al video donde se explica la instalación, porque si no, no vas a poder hacer ninguna práctica y de esa manera es difícil aprender. Bueno, acá vamos a registrar los datos para sacar o generar una carta astral. No vamos a buscar ninguna que tengamos creada, simplemente vamos a registrar los datos porque no vamos a volver a utilizar estos datos, simplemente es para hacer el ejercicio. Esto nos ayuda a recordar o a tener presente que es muy importante para generar una carta astral conocer la fecha, el lugar y la hora de nacimiento de la persona. Si no tenemos esos datos, no nos va a salir la carta astral de manera correcta. Muchas personas dicen es que yo no conozco la hora de nacimiento, mi mamá no se acuerda y en el registro de nacimiento pues no aparece esa información. En esos casos hay dos formas de solucionar el inconveniente. La primera, trabajar con una carta que se llama la carta solar. Eso lo vamos a ver después y vamos a explicar en qué consiste. La segunda forma es hacer un proceso que se llama la rectificación de la carta. Ese segundo proceso es un proceso un poco dispendioso, pero a través de ciertas fechas importantes en la vida de la persona se podría llegar a determinar cuál fue la fecha de su nacimiento. Eso también en algún video lo vamos a terminar explicando. Por ahora vamos simplemente a colocar algunos datos para sacar una carta y poder revisar los elementos que la componen. Aquí en la primera parte le voy a colocar ejemplo, porque es un ejemplo lo que vamos a hacer. Aquí colocaríamos la fecha de la carta que queremos consultar o analizar. Por ahora pues voy a colocar cualquier fecha para el ejercicio. 1 de mayo del 64. Después en esta parte colocaríamos la hora del nacimiento o la hora del momento en que queremos generar la carta. Vamos a dejar esa hora que está ahí. Y aquí en la parte de abajo ya colocamos la ciudad y las coordenadas relacionadas con la ciudad y la diferencia horaria. Lo más fácil pues es entrar aquí a la L, darle clic y buscar la ciudad en la que se generó el evento o la ciudad en la que nació la persona. Para este ejercicio vamos a colocar aquí Caracas. Le vamos a dar doble clic, cualquiera de estos dos nos sirve. Entonces le damos doble clic y ya tengo los datos. ¿Cómo se muestra el gráfico de la carta? Recuerden que tienen que darle doble clic aquí sobre la parte blanca, escribir simple, darle clic en OK y en este listado que él trae vamos a escoger la primera opción que dice carta simple de estilo libre. Y aquí ya se me muestra la representación gráfica de una carta astral que está configurada o generada con base en los datos que aparecen aquí a la izquierda. Para poder entender los elementos que componen la carta astral ya de una manera visual, voy a quitar todo lo que hay en la carta, todo lo que me muestra este gráfico y de a pocos voy a ir colocando esos elementos. Esa es una de las ventajas que tiene este programa Harmon, que de una forma muy sencilla me permite hacer ese tipo de cosas. Antes de limpiar la carta y quitarle todo para empezar a llenarla, o para empezar a mostrarles cada uno de los componentes, quiero explicarles un poco lo que son estas líneas de adentro. Lo que está afuera son los planetas, y lo que muestran estas rayas son los aspectos que existen entre cada uno de los planetas, es decir, las relaciones que hay entre ellos. Cuando son líneas verdes, significa que las relaciones son armónicas o las relaciones son favorables entre ellos. Cuando las líneas son rojas, significa que son líneas de tensión, de conflicto o de esfuerzo, de acuerdo pues de las características particulares de cada una de esas líneas. Vamos ahora sí entonces a limpiar toda la carta para empezar a revisar cada componente uno por uno. Inicialmente lo que vamos a quitar son los aspectos, para que ustedes vean gráficamente cómo se quitan, en qué opción se hace eso. Le damos clic acá en configurar y nos vamos a la parte donde dice
planetas que reciben aspectos. Le damos clic y aquí lo que nos está mostrando es con la codificación que vimos hace un rato, qué planetas están configurados para que reciban aspectos, es decir, para que tengan relaciones con los otros a nivel del programa. Si yo quitara solamente la L, que como vimos significa la luna, lo que va a pasar es que todas las líneas que vayan hacia la luna se van a quitar, porque estoy diciendo que quiero quitar las relaciones con la luna que no me las muestre. Para el caso de nuestro ejercicio, pues queremos quitar todo. Entonces le damos suprimir, las quitamos y le decimos OK. Ya me quitó todos los aspectos. Cuando yo salga del programa y vuelva a entrar, él va a volver a mostrarlos, tranquilos. Si no se acuerda después cómo fue que se hizo, pues sale del programa, vuelve a entrar y él ya vuelve a mostrar todos los aspectos. Ese es el primer paso. El segundo paso, entonces queremos quitar toda la parte externa, es decir, todos los planetas, que es el otro componente de la carta. Para eso nos vamos acá igualmente a configurar y a la parte donde dice planetas que se dibujan. Acá se pueden dar cuenta que aparecen todas esas letras que vimos también hace un rato, toda esa codificación, diciendo que todo eso es lo que él está mostrando en la carta. Si yo quisiera quitar solamente un planeta, que no quiero que me lo muestre, si es Marte, por ejemplo, entonces me iría a la M, la borro, le doy OK y ya el programa no me muestra a Marte dentro de la carta. Como para nuestro ejercicio lo que necesitamos es quitar todo, entonces lo seleccionamos, le damos suprimir, le damos OK y ya nuestra carta nos quedó sin planetas. También necesitamos quitar todo lo que son las configuraciones de las casas, algunos títulos, esta tabla de aquí abajo, para que ya nos quede absolutamente limpio el gráfico y podamos arrancar con cada elemento de la carta. Entonces para eso le damos clic en configurar, nos vamos a la opción que dice composición de la rueda y acá lo que tenemos que quitar es la letra H, que es la que me muestra las diferentes casas. Le damos suprimir, le podemos quitar también la letra C para que me quite varios de los títulos que aparecen en la parte superior. Y también le podemos dar suprimir en la letra R para que me quite esta tablita que aparece aquí abajo. Si le doy clic aquí en OK, ya me queda el gráfico totalmente limpio. Entonces vamos a empezar con cada uno de los elementos y vamos a mirar cómo se empieza a componer la carta cuando yo empiezo a sumar todo. Este que me aparece aquí, este círculo, son los signos del zodiaco. Entonces aquí aparece Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esos signos te los tienes que aprender. En astrología necesitamos ejercitar muchísimo la memoria. Y lo inicial y lo más básico es empezar por conocer cada uno de los signos del zodiaco. Si se dan cuenta, cada signo del zodiaco tiene el mismo tamaño. El tamaño es de 30 grados. Los signos siempre van a tener el mismo tamaño. Es muy importante que lo tengan presente. Nunca van a encontrar a Aries que mida 40 grados ni 50 grados, no. Los signos siempre miden lo mismo. Y como vimos, son los que van a decorar las diferentes casas. ¿Y cómo hacemos para que nos muestre las casas? Entonces nos vamos a ir nuevamente aquí a configurar y ya vamos a empezar a agregar esos componentes que quitamos hace un rato. Para que me muestre las casas me toca irme aquí a composición de la rueda, le doy clic y le voy a agregar una letra que es la letra H minúscula. Le digo OK y aparecieron las casas. Si se fijan, antes de haberle puesto la H, él me colocaba a Aries, que es este símbolo de acá, en el primer sector, en la parte izquierda. Eso lo hizo porque no estaba yo teniendo en cuenta las casas. Cuando yo le digo que me muestre las casas, él de acuerdo a la hora de nacimiento, al lugar de nacimiento y a la fecha, distribuye cada uno de esos sectores dentro de la carta. Si recordamos, hablamos que las casas dividen la circunferencia en 12 sectores o en 12 áreas y cada una de esas áreas va a hablar algo particular de la vida de la persona o del momento que yo esté generando dentro de una carta. Entonces si empezamos a contar desde esta que es la casa número 1, la que aparece aquí a la izquierda,
nos vamos a dar cuenta que aquí hay 12 tajadas o 12 sectores. Como les decía, cada uno de ellos habla de algo especial. Para que se empiecen a hacer una idea de qué trata cada casa, aunque una casa reúne muchísimos temas, pero a nivel general podemos decir que la casa 1 va a hablar de la personalidad, la casa 2 va a hablar de los valores o del dinero, la casa 3 va a hablar de la comunicación y de los hermanos, la casa 4 va a hablar de la familia, del hogar, de la vejez, la casa 5 va a hablar de los hijos y de la creatividad, la casa 6 va a hablar del trabajo, del servicio, de la salud. La casa 7 va a hablar del matrimonio, de la pareja formal. La casa 8 va a hablar de las grandes transformaciones, de la muerte. La casa 9 va a hablar de los estudios universitarios, de la filosofía de vida. La casa 10 va a hablar de la profesión y de la misión. La casa 11 va a hablar de los amigos, de los anhelos, de las esperanzas. Y la casa 12 va a hablar de los enemigos ocultos, del sacrificio, de las enfermedades que son crónicas, etc. Eso es por encima, porque cada casa tiene muchísimos significados más. Es simplemente para hacernos una idea y entender un poco cuando yo digo eso de las áreas de la vida de una persona, a qué se refiere. Vamos al otro componente de la carta, que son los planetas. Entonces para eso, para que nos muestre nuestro gráfico los planetas, vamos a ir aquí a configurar y vamos a colocar acá planetas que se dibujan. Recordemos que los planetas son los actores de la carta. Alrededor de ellos es que va a girar toda nuestra interpretación. Y aquí le vamos a decir qué planetas quiero que me dibuje la carta. Recuerden la codificación que vimos hace un rato. Entonces yo le voy a decir que quiero que me muestre la Luna, que es la L, también Mercurio, que es la H, Venus, que es la B pequeña, que me muestre el Sol, que me muestre Marte, que es la M, que me muestre Júpiter J, Saturno S, Urano U, Neptuno N y P de Plutón. Si quisiera que también me muestre los nodos, pues le coloco N mayúscula y S mayúscula. Son como los elementos básicos y más importantes dentro de la carta. Le doy clic aquí en OK y ya me mostró esos planetas en el lugar donde se encontraban de acuerdo a la fecha, el lugar y la hora de nacimiento. Si se fijan, los planetas se ubican en casas determinadas y en signos determinados. Todo eso son las fichas del rompecabezas para después empezar a interpretar una carta astral. Son los elementos que nos van a servir de guía para poder hacer buenas interpretaciones. Y entonces ahora quiero saber cómo están las relaciones entre esos planetas. Es lo que se conoce como los aspectos, que es el otro componente. Entonces me voy a ir a decirle al programa que me muestre los aspectos de la carta astral que estoy generando, que estoy consultando. Para eso me voy de nuevo aquí a configurar y voy a la opción que dice planetas que reciben aspectos. Y voy a colocar de esos planetas que tengo allí, cuáles quiero que muestre las relaciones que tiene con los demás y los que no coloques porque no quiero que me muestre esos aspectos o esas relaciones. Pues lo normal es que yo coloque los mismos que le dije que pintara. A veces los nodos no se incluyen, aquí los vamos a incluir para que queden todos. Entonces vamos a iniciar con la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, nodo norte y nodo sur. Y si yo le doy aquí ya clic en OK, aparecen los aspectos y las relaciones. Es el otro componente fundamental dentro de la carta y dentro de una interpretación. Saber qué significan esas líneas, saber qué pasa cuando el Sol queda en trígono con Plutón como lo estamos viendo acá, o qué pasa cuando el Sol queda en trígono con la Luna. Y aquí sigue la otra tarea que tienes que empezar a trabajar y es aprenderte de memoria lo que significan los símbolos de los planetas. Porque en la carta astral nunca vas a encontrar que aquí diga Sol en palabras, no, aparece el símbolo. Entonces si te fijas, esto está lleno de un montón de símbolos que si no sabemos cuáles son, pues la interpretación se nos va a complicar. De allí que otra tarea,
aprenderse estos símbolos. Una forma fácil pues es buscar un libro. En internet está lleno de libros de astrología donde muestran esta simbología. O la otra es que tú cojas el programa, ya sabes que la codificación del Sol es la E, entonces aquí donde dice planetas que se dibujan los quitas todos y dejas solamente la E y aquí ya te das cuenta cuál es el símbolo del Sol. Cualquiera de las que te parezca mejor es válida, lo importante es que te aprendas esa simbología. Entonces vamos a volver a dejar todo como estaba. Para eso entonces la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, el Sol, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y los nodos. Y aquí ya está toda la carta con sus planetas, con sus aspectos, con sus signos, con sus casas. El último elemento que mencionamos es ese círculo central que somos nosotros. Y como les decía, pues a nivel de interpretación no es que uno haga mucho con eso, simplemente nos recuerda que este círculo somos nosotros y que todo lo que se está moviendo alrededor de ese círculo nos está influenciando y está marcando nuestro destino y está definiendo cosas de nosotros o de la carta que estemos interpretando. Esto es para la parte de Harmon. Vamos ahora a hacerlo para Kepler también. Y con eso ya finalizamos este video. Para seguir con Kepler, entonces nos vamos a salir del programa. Le damos clic acá en la X y nos vamos al icono de Kepler. Entonces le damos doble clic. Ya esta parte ustedes se la conocen. Él abre aquí el programita, le damos barra espaciadora. Nos muestra los datos actuales en la ciudad de Alicante y le damos Enter. Y ya nos mostró la carta que está ahorita, o el cielo como está actualmente. Entonces, similar a lo que vimos en Harmon, aquí pasa exactamente lo mismo. En la parte interna, si se dan cuenta, aparecen los aspectos. En la parte de afuera aparecen los planetas. Las divisiones de las casas también aparecen. Aparece el círculo central, aparecen los signos del zodiaco, aparece todo lo que compone una carta astral. En este programa, aquí a la derecha, aparece una tabla en donde muestra la ubicación exacta en donde se encuentra cada planeta. Eso en el programa Harmon lo muestra pero encima del símbolo. Entonces encima del símbolo del Sol muestra a qué grado se encuentra el Sol. Encima del símbolo de Júpiter ahí aparece. Si no se fijaron bien, cuando repasen este video se van a dar cuenta, cuando ustedes hagan sus ejercicios, se dan cuenta que esos números aparecen allí. ¿Qué podríamos ver? Revisando la tabla de la derecha, que el Sol se encuentra a 5 grados 47 minutos de Aries, es decir, se encuentra ahí al puro comienzo de Aries. Por ejemplo, uno que se encuentra al final de un signo, Saturno, que es este de acá, que es como una crucecita ahí. Saturno, vamos y lo buscamos aquí en la tabla, y está acá. Y entonces él nos dice que Saturno está a 21 grados 33 minutos ¿de qué? De Acuario, que ese es el símbolo del signo de Acuario. Esa es la importancia de conocerse los símbolos y conocer toda esa codificación que maneja la astrología. Ahora sí vamos a mirar cómo le podemos quitar y poner cosas dentro de Kepler. Para eso vamos a nuestras famosas teclas de Alt-A que aprendimos a usarlas en el video anterior. Entonces oprimimos la tecla Alt y sin soltarla oprimimos la tecla A de Ana y nos abre el menú. Pero este menú no nos sirve, tenemos que buscar uno que se llama configuración. Para cambiarnos de menú e irnos a otro, oprimimos la tecla de la flecha que apunta hacia la izquierda. Tecleamos allí en la flecha y él nos cambia de menú y nos muestra el menú de configurar. Si seguimos oprimiendo esa tecla de la flecha hacia la izquierda, pues va a empezar a mostrar otro montón de menús que por ahora no nos interesa. Vamos a trabajar con este menú. Con la flecha hacia abajo vamos a irnos a hacer un par de cosas para que lo aprendan de una vez a hacer. Si a mí no me gusta que mi fondo sea blanco como se ve ahí, yo puedo empezar a bajar con las flechas, ubicarme aquí donde dice pulse para pantalla en negro y si le doy enter,
él me va a cambiar y no me va a mostrar el fondo blanco sino negro. Y nos va a quedar de esta manera. Ya es de acuerdo a los gustos, como tú lo quieras manejar, pero existe esa opción. Entonces le vuelvo a dar a la, le vuelvo a dar flechita a la izquierda, y si lo quiero dejar como estaba antes, pues le vuelvo a decir pulse para pantalla en blanco. Personalmente me gusta más que el fondo sea negro, excepto para algunos videos que hago y algunas interpretaciones, pero por ahora pues lo vamos a dejar en negro. Esta opción de arriba también nos puede servir. Dice pulse para monitor en blanco y negro. ¿Eso qué significa? Que nos va a quitar todos los colores de la carta y nos la va a dejar en blanco y negro. Si yo le doy enter ahí, él me saca esta ventana, le doy barra espaciadora y me dejó la carta en blanco y negro. A mí no me gusta que quede así, entonces la vamos a dejar como estaba anteriormente. Nos vamos acá, ya sabemos cómo llegar a este punto, le damos enter, le damos barra espaciadora y ya me retornó los colores. Le vuelvo a dar alt A y ahora sí vamos a ir a quitar y a poner elementos. Lo primero que voy a hacer es quitar aspectos. Entonces, con la flechita hacia abajo me voy a donde dice planetas que se aspectan, le doy a enter. Y la buena noticia es que al menos en esta opción no se tienen que aprender la codificación, porque él aquí les muestra todo. Lo único que tienen que hacer es pararse sobre el elemento, sobre el planeta que quieren quitar o poner, y le dan enter. Si les queda con rombo es que los va a mostrar, y si les queda sin rombo es que no lo va a mostrar. Entonces aquí le estoy quitando los aspectos al sol, y así dándole enter a cada cosa, le puedo quitar los aspectos a todo. Le doy Alt A y ya quito todos los aspectos que eran esas líneas que estaban en la parte de adentro. Aquí toca tener cuidado de aprenderse las opciones porque cuando yo guarde, en muchos casos él recuerda esa configuración. Entonces vuelvo a entrar y me lo vuelve a mostrar igual. Y si no me acuerdo cómo era que se hacía, pues entonces ahí me toca salir corriendo a buscar el video. Le voy a volver a dar al A y ahora voy a quitar los planetas. Entonces aquí entro igualmente a configurar y me voy a ir a esta parte donde dice planetas que se dibujan. Entonces le doy enter y funciona igual. Aparecen con rombo todo lo que él está mostrando y si yo me paro en algún lugar y le doy enter, él va a quitar y ya no va a mostrar ese componente o ese elemento o ese planeta. Entonces aquí le puedo dar enter a todo esto. Voy a dejar solamente, a ver, vamos a dejar solamente Mercurio, ¿sí? Solo para que vean que así funciona. Acá me dice al final que le dé Alt A para aceptar, para cerrar la ventana y para que se reflejen los cambios. Entonces yo le digo Alt A y ahí me sale Mercurio y a la izquierda ustedes ven un montón de bolitas y cosas ahí. Esos son los partes arábigos. Acá cómo se quitan los partes arábigos, que eso después, más adelante vamos a entender qué son los partes arábigos. Le vuelvo a dar Alt A, le doy flechita a la izquierda y abajo hay una opción que dice activar o modificar partes. Entonces le doy Enter. Ahí si ven un montón de números es porque todas esas partes son los que están configurados. Me voy a ir a donde dice borrar todos, le doy Enter. Y luego de eso me voy a la opción de salir, le doy Enter y ya me limpia todas las partes y me dejó solamente Mercurio, que fue el que yo le definí que quería visualizar. Así funciona en Kepler el poner o quitar cosas. Para que me muestre otra vez toda la carta con sus aspectos y todo, pues hago lo mismo que hicimos anteriormente, pero en sentido inverso. Es decir, que le doy Alt A, flechita a la izquierda, bajo acá y le digo en planetas que se dibujan los planetas que quiero que me muestre, entonces marco todos los que quiero con Enter, le digo Alt A y él me muestra aquí todos los planetas. Si le vuelvo a dar Alt A en configuración, puedo definir qué planetas quiero que se aspecten, Enter, igual le doy Enter a todo lo que quiero que se me muestre. Le digo Alt A y aquí aparecen todos los aspectos.
Si se fijan, al comienzo aparecían menos rayitas o menos aspectos de los que aparecen ahora. ¿Por qué es? Porque cuando arrancamos el programa, aquí en Alt A, en planetas que se dibujan, no estaba marcado el nodo norte. Es probable que el ascendente tampoco estuviera marcado, el medio cielo tampoco, la fortuna, el infortunio tampoco y este tampoco. Entonces al darle al A, este era más o menos el gráfico que nos salía. Bien, esta es la forma como en Kepler se maneja el quitar y poner cada uno de los componentes de la carta. Es muy importante ya que empiecen a hacer ejercicios, que empiecen a practicar, que empiecen a generar una carta y agregar y a quitar cosas. Eso se necesita muchísimo, porque es muy difícil interpretar una carta cuando está completa, ya debe tener uno mucha experiencia. A veces es mejor coger pedazos de la carta, es decir, no sé, quiero únicamente revisar la casa 8 porque quiero ver algo ahí de muertes o transformaciones. Un ejemplo cualquiera. Entonces miro qué hay en la casa 8 y únicamente me concentro en esos elementos y quito el resto. O veo algo en particular en la carta, pero con tantas cosas no lo veo claro. Entonces quito los elementos que no me sirven para esa interpretación y dejo solamente lo que quiero visualizar. Entonces esto es muy importante y es valiosísimo que lo aprendan a conocer, a manejar y que lo dominen. Así que ni modo, pues toca practicar bastante. Aquí ya pues nos vamos a salir, le damos la tecla Escape, le decimos que si queremos terminar la sesión, que sí. Y esos eran los temas que teníamos para ver el día de hoy. Recuerda la tarea de aprenderte los símbolos de los signos y de los planetas. En los siguientes videos ya vamos a empezar a ver qué significa cada casa al detalle, qué significa cada planeta, qué significa cada signo, todos esos elementos que son la base para poder interpretar una carta astral. Espero te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, algún comentario, por favor déjalo en la caja de comentarios que yo lo leo, y si es necesario alguna aclaración o alguna respuesta del comentario lo haré con muchísimo gusto. Nuevamente recordar que te suscribas al canal si no lo has hecho, que nos sigas en las diferentes redes sociales porque en cada una de ellas estamos compartiendo información muy valiosa.